Bueno, agradecerles muchísimo. Es un honor para mí poder presentar hoy en conjunto con la Sociedad Peruana de Oftalmología. Eh, Soy Olivia Valdivieso y bueno, el día de hoy voy a hablar un poco sobre cuerpo extraño intraocular, retiro de este cuerpo extraño intraocular. Y bueno, ¿cómo lo resuelvo? Básicamente es muy importante realizar un buen diagnóstico para poder tener en claro el cuadro clínico que tenemos. El objetivo es retirar el cuerpo extraño y el abordaje deberá ser un manejo personalizado de cada paciente. Las estrategias de retiro del cuerpo extraño dependerán mucho del tamaño, del material del cuerpo extraño y algunas otras situaciones como si es un paciente fáquico o no. Les voy a presentar el primer caso clínico donde se trata de un paciente, fáquico de 38 años de edad, que mientras estaba martillando, pues recibe la entrada de un cuerpo extraño intraocular. Fíjense, aquí se observa la entrada del cuerpo extraño. Por lo tanto, en este caso decido hacer una peritomía 360 grados, tomo el músculo recto lateral para poder exponer bien la herida y una vez que tengo completamente cerrada la herida, entonces procedo a hacer la vitrectomía. En este caso decido hacer una vitrectomía calibre 25 y aquí podemos ver el tamaño del cuerpo extraño, un tamaño considerable. Procedo a rodear con láser la lesión, protejo con líquidos pesados y en este caso, por ser un paciente fáquico, decido abrir un abordaje escleral para no tener que tocar ese cristalino transparente. Entonces, y entonces aquí tenemos cómo procedemos a hacer el abordaje. Creamos una pequeña incisión, tomo el cuerpo extraño y lo paso, intento pasarlo a través de esta herida, que si se fijan me quedó pequeña, por lo tanto tengo que agrandar la herida escleral, la incisión, y proceder al retiro del cuerpo extraño. Una vez que tengo afuera el cuerpo extraño, procedo a cerrar la herida escleral, hago un intercambio y finalizo este caso conservando el cristalino transparente de este paciente. Este es un segundo caso donde tenemos un paciente masculino de 16 años de edad que hace un día le cayó un fierro al trabajar con una moladora. Fíjense que claramente podemos ver la entrada del cuerpo extraño intraocular y al mismo tiempo la formación de una catarata traumática por la entrada de este mismo. En este caso, el abordaje va a ser un abordaje distinto, ya que tengo una catarata y entonces procedo a hacer una cirugía de catarata, tratando de hacerla lo más convencional posible. Hacemos una rexis, siempre teniendo mucho cuidado de tener una rexis circular continua para poder dejar luego espacio para poner un lente. Procedo a hacer una aspiración, ya que era un cristalino pues muy blando, era un cristalino transparente. Y una vez que dejamos totalmente limpio el segmento anterior, no le pongo el lente y procedo a hacer una vitrectomía posterior. En este caso, estoy haciendo una vitrectomía periférica. Fíjense cómo voy buscando todas las lesiones. En la periferia doy láser y ahí cae el cuerpo extraño. Procedo al retiro de este cuerpo extraño y en este caso utilizo la vía anterior para poder retirar el cuerpo extraño, aprovechando que en este paciente ya teníamos una catarata, teníamos una ruptura de la cápsula y entonces este manejo anterior me parece la mejor. Una vez que sacamos el cuerpo extraño, procedo a hacer un implante de lente intraocular en el surco y de esa manera tenemos este resultado postoperatorio. Fíjense qué bonito queda el paciente con su lente en surco y la retina totalmente pegada. En un tercer caso clínico, este es un abordaje distinto. Tenemos un paciente con herida escleral y catarata y por la edad del paciente de 55 años, entonces hacemos el siguiente procedimiento. Primero, por supuesto, hacer una peritomía, ponerle herida y hacer un cierre de la misma. Luego realizamos una cirugía de catarata convencional y nuevamente de paciente sin lente para poder entrar al segmento posterior. Realizo una cirugía calibre 23 en este caso. Y fíjense cómo era una hemorragia muy densa, la hialoides posterior muy adherida
y cuando estoy haciendo la vitrectomía aparece nuestro cuerpo extraño intraocular. Procedo al retiro del mismo por la parte anterior. Fíjense el tamaño, me doy cuenta que no va a pasar, amplío mi herida, acomodo para el diámetro menor del cuerpo extraño y procedo al retiro del mismo. Una vez que retire el cuerpo extraño, voy a revisar muy bien las lesiones que estén cubiertas, realizo un intercambio y en este caso decido dejar áfaco a mi paciente porque el paciente ya tenía la córnea un poco opaca y llevaba bastante inflamación. No tenía muy buena visualización. Este paciente, 4 meses después, fíjense, cuando ya el ojo está calmo, puedo tener la córnea transparente y puedo observar claramente que toda mi rexis está completa. Entonces procedo a hacer un implante de lente de 3 piezas en el surco. Y entonces 4 meses después de la cirugía inicial, me programo para hacer un implante de lente de 3 piezas que lo implanto directamente en el surco. Fíjense cómo lo acomodo y aquí procedo a abotonarlo para que quede de manera centrada. Y esto es súper importante, poder abotonar estos lentes en nuestras rexis para que nos puedan quedar totalmente centrados. Este es el postoperatorio de nuestro paciente con su implante. Fíjense cómo la herida quedó bastante linda una vez que quitamos los puntos y sobre todo el abotonado de nuestro lente que hace que este permanezca bastante centrado. Podemos ver el láser que dimos en la herida donde estaba el cuerpo extraño y una mácula de características totalmente normales. Quiero finalizar mis casos con estos tips como ideas para el retiro de cuerpo extraño intraocular. Y número uno, para todo retiro de cuerpo extraño intraocular hay que ser muy creativos. Planear el abordaje del retiro es muy importante, debiendo tener las pinzas de la forma y del tamaño adecuados para el retiro del cuerpo extraño que tenemos. Existen pinzas de forma de canasta, pinzas en forma de pinza, y entonces dependerá mucho del tipo de material que tenemos. El tamaño de la incisión cuando decidimos crear un abordaje escleral es muy importante. Nunca subestimemos el cuerpo extraño. Siempre es mejor hacer una herida más amplia para que a la primer toma podamos retirar ese cuerpo extraño y no tengamos que volver a depositarlo y ampliar la herida. En un paciente fáquico es sumamente importante tratar de preservar ante todas las condiciones ese cristalino transparente. En estos casos podemos crear una incisión escleral para poder hacer la extracción del cuerpo extraño intraocular y de esa manera poder preservar ese cristalino transparente. Finalmente, no tener miedo a la faquia quirúrgica. En estos casos siempre existe un segundo tiempo con una córnea clara y con los medios perfectamente desinflamados para poder hacer un implante secundario y siempre abotonar ese lente en nuestras rexis. Quiero finalizar invitándolos al tercer Congreso Boliviano de Retina y Vitrio que se realizará en la ciudad de La Paz, en Bolivia, del 22 al 20 de noviembre. De Cochabamba. Y finalmente, invitarlos al 11º Congreso de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio para el 2026. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Olivia. Bueno, mencionar que el Congreso de Boliviano va a ser en Cochabamba y mencionar también que Olivia es la actual presidente de la Sociedad Boliviana de Retina y también se encuentra ella como parte de la directiva de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio. Entonces está con dos cargos bastante importantes y sinceramente no sé cómo se da tiempo, pero hace todo siempre a cabalidad. Así que, Oli, muchas gracias. Eh, si quieres, Sergio, nos da tiempo para preguntas. Y vamos al Sí, siguiente caso. Sí, sí, bueno, Olivia, muchas gracias por tus presentaciones. Han sido casos muy, muy interesantes y sobre todo que nos hace recordar mucho, ¿no? El abanico de posibilidades que podemos entrar, ¿no? En la casuística me hacía mucho recordar las presentaciones que veíamos en trauma ocular en el último congreso, que tuvimos el gusto de tenerlos ustedes dos aquí en Perú y cómo tener esa importancia que dicen las conclusiones, las herramientas ideales a la mano para poder hacer una cirugía que a la final vaya en pro de nuestros pacientes. Y bueno, más adelante ya hablaremos un poquito también sobre los pronósticos y los detalles para poder también darle pie a Alex a que vaya presentando. Entonces,
Permítame hacer primero la presentación del siguiente caso y luego nos quedamos a conversar, Marcelo, Me si estás de parece muy acuerdo. bien. Sí, sí. Listo, entonces presento al doctor Alejandro Holguín Aracena. El doctor Alejandro es oftalmólogo del Centro Oftalmológico San Ángel en Guadalajara, Jalisco, con alta especialidad en retina y vitrio en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, fellow de cirugía macular en el Hospital San Paolo en Milán, Italia, y trabaja, creo acá me estoy equivocado, sí, desde el 2020, entiendo yo, corrígeme si es que estoy mal, Alejandro, en el Instituto Oftalmológico Cochabamba. Todo muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Todo perfecto. Te agradezco, muchas gracias por Excelente. la invitación y realmente un gusto estar con todos ustedes nuevamente. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, Perfecto. ¿Sí? Sí, Perfecto. excelente. Entonces, bueno, quería hablarles de un caso fue un muchacho de 15 años que llegó conmigo por una explosión de dinamita al trabajar en una mina, ¿no? Lo sorprendente más que todo aquí va a ser la edad realmente que esté trabajando en esa mina, pero es nuestra triste realidad, por lo menos en nuestros países. Llega con nosotros a los 2 días de haber presentado este accidente. Lo que decidieron, bueno, en la ciudad donde lo trataron fue que había que estabilizarlo primero, que lo más importante era que el chico estaba vivo, ¿no? En este tipo de explosiones muchas veces ya no se puede hacer nada. Y bueno, una vez que estaba ya estable, lo mandaron al centro para que podamos valorarlo. Llegó con una agudeza visual en el ojo derecho de movimiento de manos y en el ojo izquierdo de PL. Estas son las fotografías al ingreso cuando ya llegó con nosotros y bueno, a pesar de que haya sido una explosión de dinamita, la verdad que la integridad del globo ocular se ve bastante respetada dentro de lo que cabe. Si bien es cierto que tiene esquirlas, se pueden ver por todo lado, intraesclerales, subconjuntivales, corneales, incluso en cavidad vítrea como vamos a ver ahora, pero dentro de todo la integridad se veía bastante bien, si bien es cierto que tenía una herida con una extrusión uveal en la zona nasal, estaba bastante respetable. Obviamente el cuerpo estaba totalmente lleno de esquirlas en los brazos, tórax y cara, pero este paciente estaba con una agudeza visual de movimiento de manos. Esta es la ecografía con la que le mandaron. Esta fue una ecografía que tomaron en el centro donde estaba al día siguiente. Y de igual manera, se puede ver una retina con un poco de tracción en la parte inferior, tal vez un desprendimiento plano que se podía apreciar ahí, pero en general bastante respetable, muy bueno, por así decirlo. No es común ver este tipo de ecografías en una explosión por dinamita. Y también esas imágenes hiperecoicas que seguramente eran pues esquinas que tenían en la cavidad vítrea, que ya nos hablaban de los cuerpos extraños que podía tener de manera intraocular. Entonces, lo que se decidió es hacer una facovitrectomía en ese mismo, bueno, el paciente llegó en la noche, esto fue al día siguiente realmente, y lo que vimos primero es examinar toda esa área nasal donde se ve claramente que tiene una herida, ¿no? Esa extrusión uveal. Y ya cuando estaba aquí, empezando realmente, esto es sin editar, empiezo a ver que tiene algunos cristales o metales, piedras, de todo realmente, en la parte nasal inferior. Y que, bueno, decidí ir viendo, más o menos ir disecando toda la conjuntiva para ver si es que había algo más. Y obviamente que había algo más. Entonces, empezamos a disecar todo eso, ir viendo qué estábamos sacando y bueno, ya pensando en lo que teníamos que ir haciendo, ¿no? Que iba a tener que ser una peritomía de todo ese sector, de todo el lado nasal, y ver si tenía alguna otra herida que estaba ahí oculta. Y bueno, tratar de quitar los cuerpos extraños de la manera más expedita que se puede hacer sin tratar de crear otras heridas. Entonces, realmente se ve que eran piedras que se habían estacionado ahí en el sector subconjuntival. Y lo que me hacía pensar en ese momento que realmente tal vez iba a tener otra herida en esa parte y que, bueno, la cirugía la iba a tener que cambiar. Entonces, lo que hicimos primero es aislar los músculos, hacer una peritomía de todo el sector nasal, decidí cerrar esa herida primero para después intentar no hacer obviamente que se salga más tejido uveal de esa herida.
Y una vez que se cierra la herida, hago la revisión de todo ese sector y afortunadamente la esclera se ve totalmente íntegra, que es algo bastante raro. Este chico tuvo bastante suerte de que nada de todas esas piedras que estaban ahí incrustadas pudieran penetrar la pared escleral. Se ve claramente que las heridas eran solamente en el área de la conjuntiva subtenonianas, pero toda la esclera estaba totalmente íntegra. Tenía otras heridas pequeñas en el lado temporal que fueron cerradas y bueno, ya procedía a hacer la faco. Puse azul de tripano y como se puede ver acá, bueno, era una mezcla también del edema corneal que tenía el paciente. Voy a poner un poco de pausa, pero también no se veía absolutamente nada, no tenía una buena visualización. Yo imaginaba en ese momento que era también por el edema estromal. Pero bueno, continúa haciendo la capsulorhexis, tratando de buscar más o menos un poco de visualización. Lo dejé hasta este momento al paciente áfaco, no retiré, pongo pausa en el video para explicarles un poquito, no coloqué lente, obviamente para saber si tal vez iba a ser necesario quitar algún cuerpo extraño de mayor tamaño por vía anterior, al igual que lo veía con Olivia en su caso. Y al momento de empezar a hacer la vitrectomía, pues se va aclarando todo, y que era que el azul tripano se había ido a la cavidad posterior, y a la cavidad vitrea, perdón, y por eso no se podía ver nada, ¿no? Al momento de hacer la faco, y bueno, tenía una debilidad en la zona, en la zónula. Ya empezamos a hacer la vitrectomía posterior y se ve todas esas esquirlas que están, algunas en vitrio, algunas incrustadas en la parte de la retina, pero la verdad es que se veía bastante bien, o sea, para todo lo que le había pasado, la retina aplicada, sí había un pequeño desprendimiento inferior que se puede ver en el sector inferior, contracciones, hemorragia vítrea, obviamente, y algunos cuerpos extraños, esquirlas que estaban ahí incrustadas en la parte más que todo inferior de la retina. Procedo a hacer el desprendimiento del vitrio posterior, que es algo muy importante en estos casos para evitar todas las tracciones, y ya después empiezo a hacer el rasurado de la base vítrea, de la mejor forma que se puede hacer. Esa parte es más o menos por donde estaban esas piedras en el sector inferior. Sí se veía un regma ahí que había sido por el traumatismo también, otros regmas también que estaban todos en la parte inferior, y bueno, tratar de quitar toda la base vítrea lo mejor posible. Ya con una pinza calibre 23 de cuerpo extraño decido quitar estos cuerpos extraños que estaban en el polo posterior. Aquí con estos cuerpos, con estas esquirlas, a veces con esta pinza es un poco complicado por la misma forma que, por lo menos en este caso a mí me ayudó, en otros también a veces se empiezan a resbalar o se caen, pero se pudieron quitar de manera bastante sencilla. Y esos más pequeños se los hacía con una caluna de Charles, con una aspiración, entonces se pudieron quitar sin ningún problema. En el sector nasal inferior había una esquirla que estaba incrustada en la retina, que lo tuvimos que quitar con la misma pinza. Y viendo ya con el OCT transquirúrgico, se veía que la mácula, la verdad, estaba bastante bien. Posteriormente procedí a hacer rodear todas las lesiones con láser. Ahora, lamentablemente, este paciente no podía quedarse en la ciudad por un tema de que él era de otra ciudad y realmente no podía quedarse por un tema económico más que todo, y decidí colocarle silicón. Ya una vez viendo, pongo pausa en el video nuevamente, viendo que realmente ya no había ningún cuerpo extraño, ninguna otra sorpresa que me podía tal vez llevar en la cirugía, decido colocar el lente en bolsa. El lente se pone bastante centrado, no se tiltea ni se va para ningún lado, y termino colocando silicón en este paciente, ¿no? La retina se veía bastante bien y bueno, la verdad fue una sorpresa llevarse todo esto después de ver a un chico con una explosión de dinamita. La pupila estaba centrada un poco hacia el sector nasal, pero bastante bien. Entonces, esta fotografía es del día siguiente de la cirugía, ¿no? Con un poco de inflamación, obviamente, que se ve en el segmento anterior, celularidad, y una membrana ciclítica que tal vez está formándose en la periferia, las esquirlas que están ahí en el estroma corneal, pero bastante bien. Este OCT es de 2 días después de la cirugía, en el que se ve bastante bien las capas, una estructura macular muy buena, sinceramente, y con esa línea hiperrefléctica que está al borde de la limitante, que es el borde del silicón. Esto es a los 3 días, una retinografía del paciente. El paciente en este momento ya está, bueno, a los 2-3 días ya estaba viendo 20-200. Esta parte de acá es el agujero que les comento, que tenía una esquirla que estaba incrustada en la retina, que la tuve que quitar con la pinza. Se hizo un pequeño agujero y lo tuve que rodear con láser.
Y bueno, esto es a la semana de la cirugía, en la que se ve bastante bien a este paciente. A este momento de la cirugía estaba con un 20/70 con su corrección de +4, si no me equivoco, pero bastante bien. Y bueno, lamentablemente este era el otro ojo, ¿no? Que hablábamos con algunos amigos en el Congreso, que pues este era el ojo que estaba en pele, que era el ojo izquierdo. Y bueno, se puede ver claramente todo ese edema estromal, las piedras que realmente, o metales que tiene en la cámara anterior. Lamentablemente este paciente no regresó, ¿no? Por lo mismo que tuvo que ir a su ciudad. Y bueno, espero realmente que puede estar bien, pero seguramente que ya que regresará para ver lo de su silicón. Sinceramente me hubiera gustado ver que se podía, más que todo, que prevenir una endoftalmitis en este ojo, en el ojo izquierdo, pero espero que esté muy bien. Ahora, ¿yo qué les puedo decir como conclusiones de este tipo de casos? Bueno, en todo caso realmente de cuerpo extraño, estar preparado para el retiro del cuerpo extraño. ¿Qué me refiero con esto? Que realmente tener todos los instrumentos que uno pueda tener a la mano. A veces uno ve alguna pinza o alguna técnica que podemos ver en este tipo de sesiones o cursos, y realmente tenemos que estar ya preparados para cualquier cosa porque no sabemos cómo está todo ahí adentro, ¿no es cierto? Hay pinzas que hablábamos con Olivia hace poco y me decía, yo veo una pinza y la compro, veo una pinza y la compro. Creo que es súper importante porque va a haber algún caso que la vamos a necesitar y vamos a estar muy agradecidos realmente de tenerla. Planear el abordaje me parece que es algo fundamental, a pesar de que no sabemos tal vez cómo está, pero tenemos que tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Y por eso ponía entre comillas, tratar de no improvisar. O sea, sí tenemos que tener un abordaje, saber a qué es lo que estamos entrando, pero hay situaciones en las que a pesar de que nosotros planeemos todo, tengamos todos los estudios, vamos a tratar de improvisar un poco. Por eso lo pongo entre comillas, para que realmente, si bien es cierto que tenemos que tal vez modificar nuestro abordaje o algo, pero estar preparados para el evento, ¿no? Y finalmente, como lo pongo, estar preparado para lo peor, porque a pesar de que tengamos todas las pinzas, estemos listos y todo, hay situaciones en las que no podemos controlar y bueno, tenemos que estar preparados. Finalizo nada más invitándolos también al tercer congreso de retina, el tercer congreso boliviano de retina y vitrio, que va a ser en Cochabamba del 20 al 22, y espero y estoy seguro que todos estarán aquí con nosotros acompañándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mencionar también que Alejandro es vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Retina y el actual presidente justamente del Congreso en Cochabamba. Así que ojalá nos puedan Gracias, acompañar. Marcelo. Quería comentar solo, si me permite, Sergio, datos estadísticos, ¿no? Hay un estudio que salió el 2025 donde mencionaba que 95,2% de los casos de hombres con cuerpo extraño intraocular, o sea, es netamente hombres en primer lugar. En segundo lugar, es cuerpos extraños metálicos, 76,2%. Y por último, la ubicación en 71,4% siempre va a ser la retina. Entonces, son datos estadísticos que son bastante importantes en el momento de tratar, ver y operar uno de estos tipos de cuerpos extraños intraoculares, ¿no? Número uno. Y número dos, preguntarle a los dos si suelen hacer el doble abordaje. Me refiero a, en primera instancia, la primera cirugía, capaz un cierre primario y como han comentado también, esperar. Y si van a esperar para un segundo procedimiento, ya sea por un redesprendimiento de retina, ya sea por colocar un lente intraocular, más o menos, ¿cuánto tiempo esperan para poder actuar en la segunda cirugía? Hola Marce, bueno, justamente ahí yo presentaba en el caso 3 a 4 meses para mí es fenomenal, porque ya se ha ido totalmente la inflamación, tenés los cuerpos claros, probablemente creo que podrías entrar hasta al mes o a los 2 meses. Yo generalmente espero 3 a 4 meses. Perfecto. Bueno, yo más que todo, con Oli estoy de acuerdo cuando es un cuerpo extraño intraocular, si bien es cierto, ¿no? Porque a veces podemos hacer por traumas contusos o lo que sea, diferirlo a un segundo tiempo, y ahí obviamente yo me espero un poco menos, ¿no? O sea, solo para que podamos tener un poco más de tonicidad en el ojo y demás y hacer una mejor cirugía. Pero sí, una vez que ya pasa la inflamación en cuerpos extraños intraoculares, me espero por lo menos un mes que vea que la inflamación realmente haya bajado,
y que pueda hacer yo una buena cirugía, porque si hay mucha inflamación, la córnea está mal o lo que sea, realmente es hasta perjudicial, ¿no? Entonces prefiero que realmente el cuadro se haya enfriado y que ya después pueda, en caso que lo haga en un segundo abordaje, poder hacerlo de la mejor manera. Querido Sergio, ¿alguna pregunta? Sí, Alejandro, gracias. Justo complementando lo que dice Alejandro en este punto, es muy importante en este tema tener el abordaje también multidisciplinario, es decir, a nuestros amigos, colegas de otros servicios, ya sea de glaucoma, ya sea, ¿no?, de segmento anterior, para tener ya una visión, uno, más amplia, poder tener un abordaje más íntegro, más integral y poder entrar como un paciente ya en un cuadro frío, ¿no? No en caliente, como decimos, pero siempre teniendo en cuenta los detalles, la integridad del ojo. Y bueno, si el ojo sí está realmente comprometido en este punto, ¿no?, por una herida que está teniendo una puerta de entrada, pues entrar a hacer un procedimiento. Recordar que en trauma ocular es hablar probablemente no solo de una cirugía, sino de dos o tres, dependiendo del cuadro. Y acá quería hacerle dos preguntas a Olivia, Alejandro. Porque justo en los videos miraba primero el uso, que a mí excelente, me gusta usar el perfluorocarbono en los procesos. ¿Ustedes han tenido experiencia en cuerpos extraños metálicos cuando colocan el perfluoro de que este cuerpo extraño como que se tiende a verticalizar un poco, utilizan de repente viscoelástico para poder ayudarse? ¿Han tenido experiencia en ese punto? Sería la primera pregunta que le hago. Y lo segundo, que me interesó mucho cuando le vi a Olivia usar lente de 3 piezas y a ti, Alejandro, vi un monofocal de una pieza. ¿Tienen alguna predilección por el lente o se basan en algo para el uso de uno u otro lente? Excelentes preguntas, querido Sergio. Bueno, en cuanto al uso o no del perfluoro, fíjate que en esta presentación, justamente en el Congreso de Trauma Ocular en Lima, Perú, fue un motivo de discusión, ya que actualmente hay una tendencia a no usar el perfluoro, ya que se dice que el cuerpo extraño puede quedar debajo del perfluoro y más bien dificultar la extracción. Sin embargo, yo personalmente lo uso habitualmente como una protección de la mácula y otro grupo de colegas también apoya este uso. Entonces creo que es algo controversial todavía. Yo en lo personal lo sigo usando. En cuanto al lente de 3 piezas, yo siempre que tengo una ruptura de la cápsula posterior, me pongo un lente de 3 piezas, ya sea si es una ruptura pequeña, pues tratar el lente en la bolsa, pero generalmente me voy al surco. Y en los casos que yo presenté con lente, todos ellos había yo hecho la extracción del extraño a través del segmento anterior, por lo tanto, ponía lente de 3 piezas en surco. Excelente. Yo lo que hago generalmente es igual, la verdad es que uso, bien lo dice Oli, que lo hablamos con todos ahí en Lima, que había dos grupos, ¿no? De líquido pesados, que es fluorocarbono, y también el viscoelástico, que sabemos realmente qué es lo que va a protegerlo, ¿no es cierto? La verdad es que es como tú dices, Sergio, en algunos momentos, dependiendo de la manipulación, el cuerpo extraño se tiltea, se pone vertical, incluso puede llegar a raspar más esa retina. Dependiendo del cuerpo y el tamaño, yo tengo los imanes, que seguramente también a veces lo han usado, los uso, pero lo único que no me gusta tanto de usar es los imanes que son muy fuertes. Uno no se espera realmente esa reacción con la que viene al imán, entonces a veces incluso cuando no está bien liberado ese cuerpo extraño puede desgarrar más la retina. Entonces es importante que si tengamos los imanes, que la verdad es que me gusta usarlos, tenemos que estar muy seguros de que no haya ninguna tracción porque se viene con todo y retina y es todavía peor. En cuanto al lente, va a depender, por ejemplo, en el caso que yo mostré, que la verdad es que no tuve que sacarlo por vía anterior, si bien es cierto que había una debilidad zunular, la bolsa y el lente estaban bastante bien y decidí ponerlo en bolsa. Sí, en caso de que yo tenga que lo quite por vía anterior, lo pongo en surcos, pero es muy importante abotonarlo como lo hizo muy bien Oli, porque después con todas esas inflamaciones que van a tener los casos, esos lentes se van descentrando y el paciente, a pesar de que, bueno, vamos a decir que el pronóstico es bueno, no tiene una buena visión porque no está muy bien centrado ese lente. Sí, correcto. Y es verdad, en ese sentido, todo va a depender del proceso de la cirugía. Hay casos en los cuales da para usar realmente, ¿no?, un lente de 3 piezas y va fabuloso. Hay en las cuales la cápsula posterior está íntegra, ves adelante que está como uno quisiera, ¿no? O sea, tú dices,
como Dios me mandó. Puso el cuadro perfecto para poner el lente de una pieza y va, excelente, va muy bien. Y en ese sentido, yo soy muy precavido, por ejemplo, con las pinzas también. El tema de tener de repente una y una por ahí guardadita, un 0 kilómetros ahí, Sí. por si acaso en el momento, tú sabes, pasa lo que menos quieres y tener las pinzas correctas, ¿no? Nuestras pinzas, que nosotros sabemos, la de Serrata, la pinza ILM, pero tener nuestra pinza de repente la de Wilson, esta de canastita, para agarrar este cuerpo extraño, ¿no? Con canastita y esos deditos, tres. Entonces, todo ello, si lo tenemos a la mano y planificamos, es algo que es bastante, bastante bueno y como decías Alejandro, acá es mucho de tener de repente en el momento el abordaje, pero en el camino vas viendo diversas aristas en las cuales tienes que desviar un poco el camino, ¿no? Entonces esa Sí. parte es muy, muy interesante. Tenemos Marcelo, una, sí, sí. perdón, tenemos una pregunta de la audiencia. El doctor Jesús del Castillo pregunta, en el caso de suturas para esclera en heridas, ¿qué prefieren? ¿Vicril, teniendo en cuenta el proceso inflamatorio? Hola, en este caso de suturas para escleras, habitualmente uso una sutura no absorbible, en este caso si es en el limbo una 9 ceros y si ya es en esclera más posterior 8 ceros. Perfecto. ¿Tú, Yo Alejandro, igual, también? bueno, prefiero las no absorbibles, pero es que también va a depender mucho del tamaño de la herida, ¿no es cierto? Hay unas heridas que son bastante que pequeñas, que, bueno, por ejemplo, como el caso que tenía, había una herida pequeñita biselada en el sector temporal, que con un Becril es como si fuera una esclerotomía realmente, como si lo hubiera hecho con el trocar. Entonces, realmente con un Becril es más que suficiente. En lo general, ya en heridas más grandes, yo preferiría las no absorbibles. Ya, y en el caso que mencionó Alejandro, un paciente que se le coloca aceite de silicón y digamos que sea áfaco, ¿qué técnica usan para evitar que el aceite de silicón se vaya a cámara anterior? ¿No? Cuando tienen esa problemática en cirugía. Marta, excelente pregunta. Esos son casos bastante especiales. Aquí lo que se puede hacer es una iridotomía inferior y sobre todo el tiempo de emulsificación. Recordemos que después de 3 o 4 meses el proceso de emulsificación es mucho más probable y entonces en esos casos sobre todo probablemente esperar el tiempo exacto para poder retirar esa silicona y valorar la posibilidad de poner un lente, el lente con una malla para impedir el paso de silicón. Hay diferentes técnicas para estos casos, pero considero que el tiempo va a ser un factor muy importante. Perfecto. No, igual yo que Oli. Bueno, hay que ver también cómo estaba el segmento anterior, ¿no es cierto? Si estaba íntegro, si realmente había una ruptura de la posterior, si por ahí sacamos el cuerpo extraño. En dado caso, sí habría que hacer una iridectomía inferior, evitar parasido y evitar un bloqueo pupilar, pero también hay casos en los que la cámara anterior está íntegra totalmente y tal vez no sea tan necesario, ¿no es cierto? Ok. Y hay perdón, una consulta más. En estos casos de traumas que son bastante agresivos, igual está descrito que el OTS no es suficiente, o sea, como que no abarca esos pacientes que ha mencionado Alejandro, ¿no? El dinamitazo y el trauma bastante severo. Entonces, aparentemente hay un cambio o va a haber un cambio en algunas estipulaciones en la clasificación. Sobre todo, se han guiado también por los mismos terroristas cuando están con todas las dinamitas en el pecho y comienzan a explotar. Entonces, a nivel ocular, hay un trauma tan agresivo que no se lo puede clasificar, ¿no? Entonces, nosotros en Bolivia, no me van a dejar mentir, hay una pelea con los cocaleros, pero es de todos los días, y ellos llevan siempre dinamita, y siempre nos toca ver ese tipo de traumas que parecieran, no sé, terroristas del conflicto bélico, ¿no? Pero no, es nuestra gente que está con este tipo de traumas. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con ese detalle también. Así es, no es muy importante. Y justo, Marcelo, lo que estabas comentando, estaba pensando, ¿no? En los casos en los pacientes que de repente se encuentran lejos y muchas veces tienen que hacerle un abordaje primario, ¿no? Pacientes que están
lejos de un centro de salud. Y ahí muy importante la parte preventiva, poder hacer un tratamiento para evitar justamente los casos de endoftalmitis, ¿no? Al paciente le dan antibióticos vía intravenosa, teniendo en cuenta que había una ya ruptura de la barrera metarotiniana. Entonces, se dice de que ya el uso de antibióticos nos podría ayudar, ¿no? En pro de poder de repente tener un salvataje posterior ya con un médico oftalmólogo, un retinólogo ya, digamos, el mejor que tengas ya o lo más cercano que tengas para poder empezar con el tratamiento en este punto. Y hablando, Marcelo, justo mencionabas el OTS, para mí es muy interesante eso, teniendo en cuenta de que tanto lo que es la clasificación de Bell, el OTS, que son clasificaciones muy buenas, pero que ya últimamente están apareciendo, ¿no? Abordajes nuevos, clasificaciones ya que son un poquito más orientadas a cerrar esa brecha que mencionas, ¿no? Justo aprovecho ese tema porque veo también está, creo, el doctor Dalma, lo vi por ahí conectado, el doctor Felipe Morera, entonces, que han estado con nosotros y son los referentes ahorita en trauma ocular, en ese tema de cómo ir viendo ya ese futuro, ¿no? En cuanto al tema de clasificaciones. ¿Ustedes consideran todavía viable usar ello? ¿Les facilita en la práctica clínica el uso del OTS? ¿Ven que todavía queda una brecha grande por surtir ahí? Definitivamente sí, sí, pero se tiene que hacer algunos cambios y creo que se los está haciendo justamente para aplicarnos de forma más en nuestra situación real, aplicarlos de una forma más congruente. Entonces, tenemos la base, solo hay que hacer los cambios que sí se los están haciendo y hay tantos papers que muestran eso, ¿no? Perdón, Sergio, una última pregunta. ¿Qué tipo de fijación escleral realizan en estos pacientes? Hola, No, Bueno, los pacientes perdón, sí. dale, dale, Bueno, dale. va a depender, o sea, depende mucho. Yo en esto, o sea, en el caso que tuviera que hacer una fijación escleral, yo hago un Yamane modificado, vamos a decir, que es la técnica con la que me siento más cómodo, que obviamente colocando el lente donde no están las heridas, ¿no es cierto? Pero es la técnica con la que yo me siento más cómodo. En mi caso, considero que esa es la mejor opción. La técnica que mejor domines va a ser la mejor opción en tu caso complejo y evitar efectivamente las zonas donde tuviste la entrada o por donde retiraste el cuerpo extraño para poder hacer el anclaje. Yo también tengo preferencia por hacer el yamane. Tengo una pregunta que me estuvieron haciendo temprano justamente uno de mis fellows y se lo transmito también porque me pareció muy interesante cuando me dicen, doctor, hay un cuerpo extraño intraocular metálico, ingresa y retiramos del segmento posterior. ¿Cómo usted se da cuenta, se los transmito, que haya habido digamos, entrada, ¿no? Hacia la parte posterior y haya habido prácticamente una herida abierta posterior, teniendo en cuenta de que después usamos aceite y silicona y queremos evitar de que haya un paso de aceite hacia la cavidad posterior, ¿no? Del globo ocular. ¿Cómo nosotros darnos cuenta, en este caso, qué estudios auxiliares ustedes utilizan para poder verificar, ¿no? Después de retirar el cuerpo extraño de que no había una herida escleral en la parte posterior? ¿Realizan algo en especial? O sea, perdón, Experiencia no te tiene. entendí bien, Sergio. O sea, cuando Sí, entra al momento de quitar el cuerpo extraño, sí, que haya una herida escleral que haya ingresado, digamos, en este caso de lo que es por dinamita, ¿verdad? ajá, Y haya habido una perforación, ¿no? ya. Hacia esclera posterior y eso haya hecho una comunicación hacia la pared Ah, por la posterior. pared posterior, dices tú. Exactamente, sí. Bueno, una guía va a depender mucho también del tamaño. O sea, hablaba de este caso con el doctor Tono Roca y con el doctor Cañote, y de mi caso específicamente. Ujú. Entonces, seguro que ese paciente tenía heridas que eran minúsculas realmente, o sea, microheridas que eran biseladas tal vez y que con el mismo golpe entraba y se sellaban por sí mismas, porque es imposible que todas hayan entrado por un solo agujero, ¿no es cierto? Entonces, entraron varias y que pudieran haber entrado por varias partes, pero eran biseladas. Entonces, cuando son bastante pequeñas, se pueden sellar. Pero una, tal vez
¿cómo nos podríamos dar cuenta si es que perforó y se fue por la pared posterior? Es ver también que la retina, o sea, si entra por un lado, tendría que salir por el otro y vendríamos tal vez un agujero, yo que sé, sospechoso, digamos, de que se haya ido por el lado contralateral, ¿no? Digamos que se entra por el lado nasal y hay otra herida en el lado temporal, pues valdría la pena revisar esa, o hacer una peritomía en el lado temporal, o yo que sé, buscar más intencionadamente. Excelente. Creo que aquí también, Sergio, en respuesta a tu pregunta, es súper importante en los casos de trauma ocular y sobre todo cuando tenemos la sospecha o la entrada de un cuerpo extraño, hacer una peritomía 360 grados, exponer muy bien la esclera para poder revisar 360 grados la esclera y poder ver si hubo alguna otra entrada. Ujú. Sí, 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 excelente. Excelente. Eh, ¿Tenemos alguna pregunta más, creo? Bueno, acá hay una pregunta del doctor del Castillo que menciona, en caso de ifema y alguna solución de continuidad en córnea, lava en la cámara anterior. Pienso que todos concordamos en que hay que sí limpiar segmento anterior y tenerlo libre para poder mirar la parte posterior, ¿no? Que es muy importante. Aprovechando que tenemos, veo algunos segmentólogos con nosotros, es importante el abordaje también, ¿no? Dejar todo íntegro. Mientras menos cirugías podamos realizar, creo que va a ser mejor en este caso, porque la inflamación en cada cirugía va a aumentar, así que es un caso que tenemos que manejarlo muy, muy prolijo. Entonces, no sé si, creo que el doctor Charles, no sé si todavía seguirá conduciendo para, mientras veamos otras preguntas por acá. ¿Cómo está, Sí, doctor Sergio. Charles? Bien, bien, Cre- Sergio. Escuchando con atención. Sí, solamente quería mencionar respecto al uso del perfluorocarbono, ¿verdad? Entonces, el cuerpo extraño se hace un poquito más difícil de sacar, sobre todo si es medio plano, ¿no? Entonces, también otro problema es que cuando tiene filos, digamos, alrededor y cae nuevamente, se va a producir más daños en la retina. En esos casos, bueno, en el caso particular, lo que yo hago es usar viscoelástico, ¿no? Y con el viscoelástico trato de usarlo, tratar de apoyarme en él para crear un nivel de tal manera que pueda cogerlo. Otra opción cuando son más pequeños, ¿no? Es sacarlo con aspiración. Uso una cánula de aspiración, más o menos la aspiración la llevo a 600 en este caso el Constellation que uso. Y en realidad se puede sacar, he intentado de manera experimental un segmento de esos maruchas, le llaman eso que se usa para entornillar, que se usa con las tuercas, para darle seguro, esos redonditos. He cortado uno en 4 partes y esa aspiración puede levantar, tiene que ser con un soft tip, el soft tip chico nada más, el de 0,8, no el de 1,2. Ujú. Y con esto, de manera constante, lo subes y lo recepcionas y llevarlo a cámara anterior y retirarlo, ¿no? De forma anterior. También eso es una gran ayuda. Sí, justo era una duda que tenía, sí, porque efectivamente, ¿no? Cuando tenía el perfluorocarbono, usando en casos metálicos, justo como mencionas, la ayuda con el viscoelástico hacía como una especie ahí de taquito para poder ayudar a levantarlo, ¿no? Entonces a veces me ayudaba un poco de ello, pero como decía Olivia, y bien, estoy de acuerdo porque hay mucha controversia, incluso lo hemos mencionado en el Congreso, es algo que todavía algunos van en pro de uno u otro detalle, ¿no? Usar perfluor o usar, en este caso, viscoelástico. Perfecto. Claro. Ujú. Adelante, Lo que Charles. sí, 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 lo que yo quiero comentar es de que, o sea, tú puedes poner el perfluorocarbono, ¿no? Digamos, cuando estás manipulando fuera de, y en el borde es que se te va a poner el cuerpo extraño. El problema es cuando cae, ¿no? Y está por debajo del perfluorocarbono. Como que te puede aguantar la zona macular, pero el problema va a ser después que tienes que sacar el perfluoro y tratar de levantarlo de alguna manera. Yo creo que en este caso te podría ayudar usar un poco de viscoelástico. Sí, sí, correcto. Bueno, y además un tema importante que no lo hemos mencionado todavía es en estos casos o
En casos de trauma ocular, el uso de bandas o esponjas. ¿Cuán frecuente es en su casuística el uso de bandas o esponjas, Olivia, Alejandro? Yo en lo personal tengo gran preferencia por las bandas de silicona y una vez que decido usarlas, me gusta anclarlas con un Mercilene 5. Trato de nuevamente evitar las zonas donde he tenido alguna herida o ruptura, pero habitualmente no es de mi primera elección usar una banda en estos casos, más aún cuando tengo heridas esclerales. Sí, yo, igual que con Olivia, si tuviera que escoger, escojo una banda. La verdad me gusta muchísimo más y luego tal cual creo que estamos en la misma escuela realmente, entonces lo hacemos con el Mercilene 5, pero de igual manera no soy muy pro de poner una banda en estos tipos de traumas. En todo caso, si ya posteriormente tuviera un redesprendimiento o algo, podría verlo o incluso considerar una retinectomía, pero de primera instancia no lo haría. Claro. Excelente. Marcelo, si me permites, Sí, claro. hay una pregunta que me parece interesante, sí, porque hay casos en los cuales tenemos un daño muy importante de la córnea, ¿no? Mencionan, pero si la córnea, la pregunta dice así, el trauma ocular con cuerpo metálico y córnea muy opaca de manera inmediata, ¿usan queratoprótesis temporales o esperan algunos días? Quiero entender si es que la córnea está ya prácticamente muy descompensada, ¿no? ¿Tienen experiencias con el uso de estos dispositivos? Yo no tengo experiencia con queratoprótesis. Habitualmente, si tengo una córnea muy inflamada, me ayudo con corticoides y espero a que desinflame unos cuantos días para poder. Sin embargo, mi maestro, el doctor Dalma, una eminencia en este tema, él por supuesto, podía resolver estos casos con una queratoprótesis temporal y es un Ujú. manejo totalmente distinto, pero yo no tengo experiencia en ello. Muy bien. Yo en este caso, o sea, depende también el tamaño del trauma, la inflamación y todo eso, ¿no es cierto? Digo, el tamaño del cuerpo extraño. Pero, por ejemplo, hablando del caso del otro ojo, en caso de que se hubiera operado ese paciente, mi idea hubiera sido colocarle una queratoprótesis temporal porque esa córnea no iba a mejorar, ¿no? Y si mejoraba, no iba a ser lo suficiente para poder hacer una buena cirugía. Hacerle una queratoprótesis temporal, bueno, colocar la queratoprótesis temporal y realmente hacer el resto de la cirugía. Pero tampoco mi experiencia no es muy vasta como para realmente hablar mucho del tema, ¿no es cierto? Pero eso sería lo que hubiera hecho. Excelente, sí. Sí, en efecto, yo he tenido un caso parecido, pero sí, en tramos segmento anterior y retina, pero era así de repente, no tanto un cuerpo extraño como tal, pero sí había, me acuerdo, un desprendimiento ojo único y la córnea efectivamente estaba muy opaca y tuvo que, sí, el doctor de segmento entrar, colocar una prótesis temporal. Y luego de eso, nuevamente el botón corneal se colocó hasta esperar su trasplante de córnea, ¿no? Pero ¿Verdad? efectivamente, como que en esa área es un poquito todavía para ir descubriendo entre nosotros, ¿no? Sobre esa área de queratoprótesis. Y ni Sí, qué hablar de la Marcelo, endoscopía, ¿no? También. tal cual, no, olvídate. Así que ese es un mundo. Bueno, Sí, en aras del tiempo, antes que nada comentarles que la idea de la Sociedad Peruana de Oftalmología y la Asociación Panamericana de Trauma Oftálmico es tener reuniones concisas, claras y que podamos beneficiarnos todos y que no sean tan largas, ¿no? Por ende, ya nos quedan 3 minutos para finalizar y yo creo que es un tiempo prudente como para agradecer a todos ustedes. No sé si Sergio quieres agradecer a nuestros invitados para que acabemos la reunión Zoom. como siempre, Olivia, Alejandro, un gran placer que estén con nosotros. Siempre ustedes están prestos a al llamado, como quien dice, en ese punto, así que para ello estamos muy, muy agradecidos. Especial agradecimiento también al doctor Charles, quien tuvo la gentileza de tenerme aquí presente con ustedes también compartiendo. Y Marcelo, contigo un gran amigo, esperamos pronto vernos nuevamente y nuevamente haciendo la invitación, ¿no? Como extranjero, haciendo la invitación a su país para que puedan asistir a un congreso que va a ser, confío y sé que va a ser un éxito.
en Cochabamba. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena noche. Gracias con todos. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Gracias por la invitación. luego. Gracias a Nos todos. vemos pronto. Saludos. Saludos.